Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. Shihou Saikyo no Daimao, Murabito wa Nitense Suru volumen 8 parte 3. Para un erudito como verdad, este tipo de anomalía sobrenatural debe haber parecido una gran oportunidad de investigación. Sin embargo, fue una vista abrumadora que dejó muda a una persona común como Ginny con su gran escala. Incluso para aquellos de nosotros del pasado distante como Olivia, Lizard, Siffy y yo, fue una vista que inspiró la más mínima punzada de miedo. Normalmente, esto es algo que dudaría en abordar, comentó Olivia, expresando lo que todos estábamos sintiendo. Esta maravilla de otro mundo que ardía en el centro de las puertas del purgatorio recibió un nombre apropiado. Como su nombre lo sugiere, las llamas infinitas ardieron sin fin. Se extendían hasta el horizonte y despedían un calor tan intenso que aparentemente amenazaban con devorar los cielos. Parecía un sol en miniatura, mientras que las puertas del purgatorio normalmente estaban envueltas en la oscuridad. Las llamas infinitas lo hicieron tan brillante como el mediodía. No quiero dudar de ti, Aard, pero, ¿estás seguro de que esto es seguro? La ansiedad de Ginny era comprensible. Estábamos a punto de dirigirnos directamente al medio de este extraño fenómeno sobrenatural. Es cierto que el fuego es peligroso. Si entramos sin ninguna protección, seremos quemados. Sin embargo, puedo garantizar que estamos a salvo. Por ahora. Una poderosa pared mágica actualmente nos protegía, bloqueando todo el feroz calor que irradiaba el furioso infierno. Lo único que quedaba por hacer era esperar que el hechizo funcionara como lo calculamos. Tienes que armarte de valor para cualquier cosa, Ginny. Dijiste que estabas dispuesto a arriesgar tu vida para seguirnos. ¿Fue eso una mentira? El aliento de Siffy y el desafío de Olivia deben haber resonado en Ginny, ya que asintió con una intensa determinación brillando en sus ojos. Entonces sigamos nuestro camino. En el momento en que pateé el suelo, los demás también saltaron alto en el aire y saltaron hacia las llamas. Aunque las lenguas de fuego nos lamieron, no hicieron daño. Seguíamos cayendo y cayendo. Si bien la mayoría de las personas no sabían esto, las llamas infinitas no fueron alimentadas por el suelo debajo de ellas. Provenían de un pozo enorme. Más precisamente, la fuente era en realidad aliento de bengala arrojado por una gran serpiente que vivía en las profundidades. Casi llegamos, creo. Si bien era imposible hacer una confirmación visual porque estábamos rodeados por todos lados por remolinos carmesí, debimos haber estado cerca de la boca de la serpiente. No hace falta decir que esta no era una serpiente ordinaria. Técnicamente, ni siquiera era una criatura viva. Después de un poco más de tiempo, logramos entrar en la serpiente. El fuego brillante que llenó nuestra visión cambió abruptamente y sentí una superficie dura bajo mis pies. Ahora nos enfrentamos a una mazmorra de piedra. Sin embargo, la cantidad de miasma que impregnaba el área era mucho mayor que la de cualquier mazmorra ordinaria, y eso era lógico. Estaba conectado a un lugar donde ninguna criatura viviente debería pisar. El inframundo. Hasta ahora, todo bien, parece. El problema es lo que viene después. Si recuerdo las lecciones de mi maestro, esta mazmorra está dividida en cientos de capas, y se vuelve más peligrosa a medida que avanzas. Y, por supuesto, nuestro objetivo, la puerta al inframundo, está en la capa más inferior. Todos parecían tensos. Sin duda, se imaginaron lo peligroso y difícil que sería el camino al piso más bajo.
Pero rompí la tensión con un comentario casual. No es un problema. He hecho algunos preparativos. Apunté mi palma derecha a mis pies. Un momento después, un círculo mágico apareció ante mi mano y lanzó un rayo luminoso gigante. El rayo talló un gran eje vertical a través de la mazmorra y finalmente alcanzó la capa más profunda. Vamos, entonces. Señalé el pasaje recién creado y miré a mis compañeros. ¡Bah! A veces siento que no tienes nada más que fuerza bruta en ese cerebro tuyo. Realmente pareces ignorar cualquier regla con tu poder. Pero esto significa que podemos evitar un rastreo de mazmorras. Problemático. Por cierto. El tiempo es dinero. Es una buena solución. ¿Verdad? Se rió con exasperación, mientras Olivia miraba con una expresión pétrea. Sylvie y Gizzard se regocijaban por lo eficiente que era. Ginny solo pudo quedarse boquiabierta. Decidí saltar primero y dejé a mis compañeros con sus reacciones. Descendí rápidamente a través de los niveles de la mazmorra. El paisaje pasó como un rayo a un ritmo casi vertiginoso. Hacia abajo, más hacia abajo. Y al final, nos encontramos con una habitación envuelta en una oscuridad abismal. Las sombras revolotearon como un mar de caos. Este era el espacio que unía el mundo material con el reino de los muertos, y era la única entrada que conectaba con la región del inframundo de Albarto. La oscuridad nos rodeó a mí y a mis compañeros como si fuera a tragarnos. Ninguna luz nos esperaba más allá. Solo había oscuridad total. Ahora empezaba el verdadero trabajo. Aquí fue donde las cosas se complicaron. Hasta ahora, podía mantenernos a salvo. Ese no sería el caso. A partir de este punto en adelante, el primer y mayor obstáculo para ingresar al inframundo se acercaba. Rápidamente, el destripador de almas. Todos. Sed fuertes. Grité mientras me sentía flotando en la oscuridad. No podía ver a nadie a mi alrededor. Pero eso no significaba que estuviéramos separados. Esa idea sería nuestra única arma contra lo que nos esperaba. No estamos solos. Todos sufrimos el mismo dolor. Sí. Sientes que estás llegando a tu límite, piensa en las caras de tus camaradas. Comenzó como yo estaba en medio de la oración, y vino sin piedad. Una sombra particularmente profunda apareció dentro de la espesa oscuridad. Aunque era del mismo color que el resto de este espacio, podía ver claramente el ébano más allá de la tenue ondulación, y me retorcí cuando extendió sus zarcillos hacia mí. Un momento después, llegó. Se extendió con un arco depredador mientras estaba inmovilizado. De nada servía resistirse. Este era un concepto, una ley de la naturaleza, algo que no podía ser conquistado por simples mortales, una regla inmutable y absoluta. El inframundo siempre intentaba impedir que los vivos entraran, razón por la cual había un mecanismo para mantener a los intrusos encerrados en esta zona fronteriza. Ese fue el destripador de almas. En este lugar de transición entre el mundo material y el inframundo, los vivos tenían sus almas arrancadas de sus cuerpos. Por supuesto, si se permitía que esto sucediera, todo había terminado. Una vez que se enviaba un alma al inframundo, la resurrección era imposible. Teníamos que sobrevivir intactos a esta prueba. Desafortunadamente, fue insoportable. Tenía la esperanza de no volver a sufrir por esto nunca más. Sí, esta era la segunda vez que soportaba este dolor.
Una vez, ¿verdad? Me había enviado en una misión de investigación al inframundo. El lugar era el destino final de todos los que morían y, por lo tanto, era inviolable para los vivos. Tenía la esperanza de que desbloquear sus secretos me permitiría recuperar a los compañeros que había perdido. Algunos habían sido destruidos, con alma y todo, pero muchos acababan de ser enviados al inframundo, así que asumí que todavía existían de alguna manera. Esperaba que, con suficiente estudio, los volvería a ver. El primer obstáculo al que me enfrenté durante mi viaje inicial al inframundo fue el destripador de almas. Después de sobrevivir, forjé una puerta que unía el mundo material con el inframundo, sin pasar por el destripador de almas. Luego pasé mucho tiempo sumergido en la investigación, pero todo lo que me enseñó fue la desesperación. Después de un intenso dolor y una enorme cantidad de tiempo, la respuesta que me esperaba era simple y cruel. Las cosas perdidas nunca podrían recuperarse. Aunque, si aún no se había ido, si todavía estaba allí, podría recuperarlo. Irena. Mi mejor amigo. La persona que significó más para mí que mi vida. Superaría cualquier desafío por ella y por todos mis queridos compañeros de clase. Seguramente, no fui el único que se sintió así. En particular, Olivia, Sifi y Ginny probablemente estaban abordando esto con una fuerza de voluntad comparable. Pero aún así, escuché las voces del dolor. Me llegaban los gemidos de agonía que se llenaban de angustia. Esto no fue bueno. Lancé hechizos que aumentaron la tolerancia al dolor en todos, pero incluso entonces, parecía que el sufrimiento era difícil de soportar. Ayuda. Ginny, en particular, estaba en problemas. Su grito traicionó lo cerca que estaba de romperse. ¿Pero qué puedo hacer? No había vuelta atrás. Una vez aquí, los únicos resultados eran ser víctima del destripador de almas y morir o vencerlo y poner un pie en el inframundo. Quería ayudar, pero no había nada que pudiera hacer. Señorita Ginny, por favor soportalo, no es mucho más. Luché. Tanto como para darle ánimos. Burú. Solo escuché un suave gemido en respuesta. Necesitaba hacer algo. Pero, ¿qué podía hacer para salvarla? La creciente ansiedad me dejó vulnerable. Y la angustia del destripador de almas se intensificó. Si las cosas continuaban, incluso yo era poco probable que lo lograra. El peor resultado posible pasó por mi mente. Fue en ese momento. Cielos. Eres tan indefenso. Una voz sonó en mi cabeza. Poco después, sentí que algo tiraba de mí y cuando volví en mí, la escena frente a mí había cambiado. La oscuridad abisal que inundaba mis ojos se había ido, al igual que él. Letargo que dejaba mis extremidades sintiéndose como plomo. Ahora estábamos en un desierto después del anochecer. Esa era la mejor manera en que podía describir la vista. La tierra estaba formada por innumerables granos de arena. Una luna llena colgaba arriba. El aire era escalofriantemente frío. Astillas de luz plateada y grupos de almas viajeras confirmaron nuestra ubicación. Parece que hemos llegado, dijo una voz familiar detrás de mí. Era Olivia. Todos los demás estaban alineados junto a ella. Eso fue realmente difícil, eso fue. Bueno, supongo que eso es cierto si es tu primera vez. De hecho, es un poco adictivo una vez que te acostumbras. Me negaré a experimentar eso por segunda vez. Sifi,
¿verdad, Lizari? Yo, sigo viva. Ginny. Ella era la que estaba arrodillada y se veía bastante pálida, pero eso no cambiaba el hecho de que estaba viva. Oh, gracias a Dios. Gracias a los dioses, dejé escapar un profundo suspiro de alivio. Bienvenidos todos. Yo, Alberto XX, los saludo desde el fondo de mi corazón. Una vez más, una voz sonó en mi cabeza. Primero, déjame decirte, bien hecho. Realmente fue toda una proeza llegar. Particularmente tú, Ginny Findesalvan. Encontré sus esfuerzos y tenacidad verdaderamente conmovedores. Al principio, honestamente te consideré un debilucho que no era apto para estar presente, pero permíteme corregir ese concepto erróneo. De hecho, eres digno de ser mi enemigo. La voz sonaba divertida, feliz y, sin embargo, de alguna manera hueca, con un toque de aburrimiento. A pesar de que sus enemigos estaban comenzando a darle la vuelta, no había rastro de pánico o miedo en su voz. Mientras continuaba hablando. Ahora que has llegado hasta aquí, el resto es simple. Vuelve tus ojos al oeste. Todos hicimos lo que nos indicaron. El desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Estaban las arenas blancas, el cielo oscuro y una luna gris ceniza que flotaba arriba, pero eso no era todo. En la distancia, había una grieta carmesí colgando en el aire. Ese es el lugar al que debes dirigirte. Si deseas enfrentarte a mí, entonces dirígete hacia el oeste, explicó en un tono tranquilo y nivelado. Por supuesto, tu viaje no será pacífico. No permitiré eso. Te haré sufrir por cosas que ceden todo lo que has soportado hasta ahora. Fue entonces cuando la voz mecánica adoptó una nota de alegría. Por ejemplo, esto. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un momento después, sentí una presencia bajo mis pies. Salté reflexivamente y observé lo que había surgido cuando aterricé. Un solo brazo se estiró desde debajo de la arena. El siguiente momento. El sonido de la arena siendo desplazada resonaba por todas partes. Las dunas se movieron, la arena fluyó de ellas cuando las figuras comenzaron a salir del desierto. Era un ejército de guerreros muertos. Tenían una variedad de armas en sus manos, pero ninguno de ellos llevaba armadura. Estaban vestidos solo con trajes rojos que parecían vagamente uniformes militares. ¿Este ejército, son ellos? Parecían familiares. Lo que inmediatamente me vino a la mente fueron las antiguas fuerzas de Alberto, la unidad del juramento de sangre loca. Eso. Y los ejércitos de Lumanas Volcroft, el exterior al que había servido una vez. Los guerreros carmesí que habían sido la mayor fuerza de su tiempo. Sus filas estaban ahora alineadas contra nosotros. Ahora, empezamos. Esta es la batalla final. El que acabará conmigo. Había una cierta nota de esperanza en la voz mientras se apagaba. Segundos más tarde. Un asalto. Los guerreros que nos rodeaban atacaron como uno solo. De acuerdo entonces. Muerte Argis. Sifi reaccionó más rápido al repentino comienzo de las hostilidades. Convocó su espada sagrada en su mano y sin miedo cargó contra el enemigo. Ra. Cortó. Cortó y cortó en cubitos su camino a través de sus filas. La intensidad de su ataque era digna de su título como campeón furioso. Yo tampoco puedo quedarme quieto. Ginny fue la siguiente en moverse. Habiendo nacido en la era moderna, no tenía la fuerza para
luchar contra un ejército antiguo. Pero parecía que ella entendió ese hecho. Por lo que inmediatamente conjuró un objeto mágico, una lanza carmesí. Era una pieza de equipo hecho a mano que le había dado hace un tiempo. Incluso una luchadora moderna como Ginny podría defenderse de los antiguos guerreros con su poder. No voy a hacer una carga. Con un grito intenso, activó el poder de su arma. Un relámpago rojo se arqueó a través del campo y vaporizó a decenas de enemigos con una sola explosión. Ginny se veía como una poderosa doncella de guerra. Su juventud significa que su habilidad deja mucho que desear. Con un suspiro, Olivia desapareció. Se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir. ¿Cuándo había desenvainado su espada? ¿Cuándo había atacado? Muchos de nuestros oponentes cayeron ante su espada antes de que pudieran reconocer su presencia. Ja. Últimamente, parece que me veo atrapado en incidentes violentos. Con bastante frecuencia. No soy realmente del tipo violento, ya sabes. Verdad no exudaba espíritu de lucha, pero su poder era inmenso. Monstruo dimensional, ven a mí. Sin previo aviso, innumerables agujeros negros se abrieron en el cielo. Y desde ellos se asomó un monstruo que desafiaba toda descripción. Poseía una cabeza fea que se parecía vagamente a la de una serpiente marina. Abrió sus fauces y arrojó un rayo brillante. El vasto ejército no pudo hacer nada en respuesta y simplemente se vaporizó bajo su asalto. Ya no es una erudita, sino un desastre natural ambulante. Lizard no hizo ningún esfuerzo particular para pelear y en su lugar se paró a mi lado. Parece que tenemos la ventaja por el momento, pero, ¿cómo ves la situación? Este hombre estaba tratando de determinar la situación en el campo de batalla. Yo también estaba pensando en la misma línea. Parece que, en la superficie, tenemos la ventaja. Sin embargo, la realidad era que no estábamos en una posición especialmente buena. Activé la magia para confirmar si mi sospecha era correcta o no. Fue un ataque de salva que combinó aproximadamente 2000 hechizos elementales diferentes. Un enorme conjunto de círculos mágicos apareció debajo o encima de los enemigos. En un abrir y cerrar de ojos, todo el ejército fue erradicado. Wow. Siempre tomas el centro de atención. Sabes, si puedes hacer eso, deberías haber comenzado con eso. Las expresiones de Ginny, Siffy y Verdad estaban algo relajadas ante la situación. Parecía que creían que la batalla había terminado ahora que la fuerza enemiga había sido aniquilada. Sin embargo, Lizard, Olivia y yo todavía estábamos en guardia. No te relajes. Todavía no ha terminado, regañó Olivia con dureza, tal vez advertida por los sentidos excepcionalmente agudos de un teriántropo. Tan pronto como ella hizo su declaración, las dunas bajo nuestros pies comenzaron a moverse nuevamente. Oh chico. Supuse que este podría ser el caso, pero, vamos, dame un respiro, murmuró Verdad con exasperación. Mientras seguía su mirada, vi lo que había estado esperando. Los guerreros carmesí volvían a surgir de las dunas. Sus números totalizaban la misma fuerza que acabábamos de eliminar. No, había un poco más. De cualquier manera, esta situación apuntaba a una sola verdad. Como era de esperar, este ejército aparecerá de las dunas sin cesar. Por cierto, tal vez eso es de esperar en el inframundo. Sí, no estábamos parados en el mundo material. Estábamos en el inframundo, el más allá.
Era el destino final para todas las personas de todas las edades. Había almas prácticamente infinitas aquí, y estas tropas probablemente continuarían desobando hasta que esas almas se agotaran. De ninguna manera estoy tratando con un ejército inmortal. Sylphie lloró. ¿Qué hacemos?, exclamó Ginny. Olivia y Verdad permanecieron en silencio, como pensando en algo. Mientras tanto, Lizard y yo teníamos una solución clara y específica para nuestra situación actual. Aard Meteoro. ¿Cómo manejarías esta situación? Una pregunta tonta. Solo hay una respuesta. Por cierto. Así que somos de la misma mente. Mientras intercambiábamos asentimientos, Sylphie nos gritó irritada. Sí. ¿Tienes algún plan brillante? Ahora es el momento de decírnoslo. Todavía. Están viniendo. En marcado contraste con su pánico, Lizard y yo respondimos con mucha calma. La mejor respuesta a esta situación. El recurso óptimo es retirada. Con eso, Lizard y yo salimos corriendo. Corrimos sin el menor atisbo de culpa o vergüenza, caminando con orgullo por la arena. Después de darla espalda al enemigo, nos escabullimos a toda velocidad. Sylphie, Ginny, Olivia y Verdad nos miraron por un momento. Espera. Esperanos. Sylphie gritó antes de despegar. Al verla huir, Ginny y los demás la persiguieron. Huir del enemigo es vergonzoso, lo es. Vergonzoso está bien. Lo único importante en la batalla es ganar. A nadie le importa lo bien que te ves haciéndolo. Estoy completamente de acuerdo. GRRRRR. Eran enemigos hasta hace unos días, y ahora están totalmente en la misma página. Sylphie parecía molesta, pero las otras 3 chicas habían aceptado mi razonamiento y el de Lizard. Sé cierto. No hay necesidad de pelear contra ellos. Nuestro objetivo es, al final, derrotar a Albarto XX. En ese caso, podemos ignorar a los oponentes molestos y seguir adelante, muy lógico. Pero no tiene sentido si nos atrapan. Obviamente, las Fuerzas Armadas no se quedarían ahí sentadas jugando con los pulgares mientras bromeábamos. Los persiguieron, levantando una enorme tormenta de polvo a su paso. Oh, maldita sea, realmente odio este tipo de peleas, realmente me molesta, lo hace. Los imbatibles soldados fueron todos bastante rápidos. A este ritmo, era solo cuestión de tiempo antes de que los alcanzaran. Sin embargo, eso solo suponía que no hiciéramos nada para ralentizarlos. Naturalmente, íbamos a tomar medidas para impedir que los enemigos se acercaran rápidamente. E incluso mientras estaba armando un alboroto histérico. Sylphie entendió ese hecho mejor que nadie. Por eso, hubo un pitido desde atrás, y luego ¡boom! Con un enorme clamor, un calor abrasador nos quemó la espalda. Esto definitivamente fue obra suya. Sí, la especialidad de Sylphie Marea Venera. La trampa mágica. No hubo más que problemas en la academia, pero ahora es bastante útil. ¡Guau! Sylphie la corredora regresa. No me llames así, estúpido, ¿verdad? Incluso mientras hinchaba sus mejillas en protesta, Sylphie continuó esparciendo trampas a su paso. El ruido continuo de destrucción sonaba desde atrás. El ejército muerto fue derribado y su ritmo se desaceleró. Y, por supuesto, eso significaba que la presencia del enemigo comenzaba a desaparecer en la distancia. Nadie puede hacer una retirada de combate mejor que usted,
señorita Sylphie. No creo que eso sea un gran cumplido, yo no, para nada, totalmente. No lo es, en lo más mínimo. Sus gritos se superpusieron con las explosiones. ¿Cómo implicaba su título? Campeón furioso, el estilo de lucha de Sylphie era agresivo y se centraba en avanzar a toda costa, y su diccionario táctico carecía de términos para la retirada. Sin embargo, eso fue solo cuando hablábamos de ella como combatiente individual. Cuando se la veía como comandante, Sylphie Mareaven era, de hecho, excepcionalmente hábil con las acciones de retaguardia. Eso fue sin duda debido al ejército campeón. Lidia regularmente ignoraba las órdenes y trataba a los tácticos brillantes como basura, por lo que el grupo a menudo recibía palizas de enemigos inteligentes. Como resultado, perdieron varias batallas seguidas varias veces. A su vez, esto hizo que el ejército campeón se volviera extremadamente capaz de luchar en batallas en retirada. Sylphie, en particular, siempre sirvió como retaguardia mientras huía. Después de robar técnicas de otros comandantes, se había convertido en la comandante más hábil del mundo en la lucha contra huidas, una genuina profesional. La experiencia es realmente importante, ¿no es así? Quiero decir, con suficiente, incluso un tonto como ella aprende algunos trucos. Por cierto, nunca he visto a nadie más que pudiera colocar trampas mágicas de manera tan experta. A pesar de su estupidez, es bastante hábil. Solo en este arte. Nunca te he considerado más confiable que ahora. Realmente eres bueno en esto. Aunque sigues siendo un tonto en otros aspectos. ¿Están todos tratando de enojarme? Ja. Un sabio idiota, supongo. No esperaba que fueras capaz de tratar con ellos también. Por desgracia, debo cambiar mi opinión sobre ti, Sylphie Mareaven. No eres un simple tonto. Eres un idiota verdaderamente notable. Alberto, ¿por qué te unes? Es por eso que los odio. 4. Reyes celestiales. Todos ustedes siguen burlándose de mí. Sí, así habían sido los 4 reyes celestiales y Sylphie, incluso en la antigüedad. Me trajo recuerdos. Sin embargo, no era momento para la nostalgia. Como para probar ese punto, una poderosa presencia se acercó. Desde un lado. ¡Bra! Un enorme grito atravesó el aire y una intensa presencia se dirigió hacia nosotros. Antes de que pudiéramos ver a la persona que se acercaba, una espada brilló en la noche. TCH. Olivia había estado más cerca del enemigo. Su acción fue probablemente reflexiva más que consciente. Aún así, no hubo vacilación. Detrás de su corte, y cualquier oponente ordinario habría sido partido limpiamente por la mitad por su espada. Sin embargo, este no era evidentemente un enemigo típico. El adversario se retorció como una criatura invertebrada y esquivó el golpe de Olivia. Sin embargo, en lugar de contraatacar, dio un paso más y apuntó a un objetivo diferente, Ginny, que no había reaccionado lo suficientemente rápido ante este nuevo combatiente. Era comprensible porque el enemigo eligió eliminarla primero. Con un grito de locura, el enemigo arremetió con un golpe mortal. Un par de espadas curvas de formas extrañas dibujaron un arco simétrico en el aire mientras alcanzaban a Ginny. Acababa de notar el ataque y no tenía posibilidad de reaccionar. Necesitaba protegerla. Aunque antes de que pudiera
Déjamelo a mí. Escuché a Lizar hablarme. Las espadas gemelas se encontraron con la masa de 2 manos de Lizar. Y su choque liberó una ráfaga de aire. Barg. El atacante no hizo ningún esfuerzo por empujar a Lizar y en su lugar dio un paso atrás con un grito. Fue aquí donde finalmente tuvimos tiempo de detenernos y obtener una confirmación visual de este agresor. Estaba vestido de carmesí, como los demás. Su cabello largo y salvaje estaba veteado de canas, mientras que su expresión y las arrugas grabadas en su rostro denotaban una experiencia aterradora. Los brazos que sostenían las hojas curvas estaban relajados y sonrió sin rastro de tensión. En conjunto, parecía un guerrero perfectamente desarrollado. A pesar de su apariencia modesta, el aura que irradiaba de él era inmensa. Esta persona parece familiar. Ante el murmullo de Olivia, asentí. Yo también reconocí su rostro. Si mal no recuerdo, su nombre había sido Lucius. Era un vasallo cercano de Lumanas Volcroft, un dios maligno, y también era uno de los generales de su ejército que formaba el poderoso dúo llamado Joyas Gemelas. Ha revivido a sus antiguos compañeros para enviarnos a nosotros. Entonces, no. Esto no es un renacimiento, sino una recreación. Lucius había perecido hace varios miles de años en la batalla, lo que significa que su alma ya se había perdido en el inframundo. Por lo tanto, la figura frente a nosotros era simplemente una muñeca que se parecía a él. Ah, es un buen día para morir, reflexionó mientras nos miraba con ojos soñolientos. La frase, como su apariencia, era familiar. Sin embargo, era solo una imitación, una copia sin ninguna intención detrás, comportándose como estaba programado. Sabiendo eso, no pude evitar sentir lástima. Este muñeco de Lucius no fue creado para ser usado como una máquina de matar. Se había forjado a partir de la soledad. Sí, como una vez había creado una lidia falsa. Alberto también había recreado el pasado y lo había usado para consolarse. Y luego, sin duda, se había desesperado por el agujero que quedó en su corazón después. Ya veo. Necesito asumir la responsabilidad de eso. Pensé en lo que sentía Alberto y probé el fuerte sabor del sentimentalismo. Lizar levantó la voz para sacarme de ese aturdimiento. No pierdas el tiempo en distracciones innecesarias. Piensa solo en cómo lidiar con la situación frente a ti. Con eso, dio un paso adelante y se paró en una posición a cierta distancia del resto de nosotros. Continuó hablando mientras se enfrentaba a Lucius. Hay un ejército pisándonos los talones. Incluso si tratáramos de detenerlos, hay uno que aún puede interrumpirnos. Concéntrese en las masas, y seremos destruidos por el individuo, sin embargo, si nos concentramos en el asaltante solitario, seremos aplastados por la horda. A admitir, ¿cuál es la mejor solución en esta situación? En el momento en que planteó esa pregunta, entendí lo que había decidido. Solo había una cosa que hacer en respuesta. Muro gigante. Activé una barrera mágica. Era un muro gigante adecuado para defender una ciudad entera. No solo era lo suficientemente inmenso como para bloquear el camino del ejército, sino que separaba a Lizar del resto de nosotros. ¿Qué estás? La única que soltó un grito de sorpresa fue Ginny. Todos los demás entendieron lo que había elegido hacer, aunque sus rostros dejaban claro que estaban en conflicto. Lizar asintió con aprobación. Bien hecho. Esta es la respuesta correcta.
La fuerza enemiga era enorme, e incluso mi muro gigante no duraría mucho. Además, ahora había un agente extremadamente hábil allí para bloquear cualquier intento de escapar. Si hubiéramos continuado como estábamos, solo habría sido cuestión de tiempo hasta que los soldados muertos nos alcanzaran. Entonces, ¿cómo íbamos a evitar ese destino y alcanzar nuestro objetivo? Señor Lizard, dejaré esto en tus manos. Por favor, manténlos alejados hasta que podamos entrar en esa grieta. Lizard Belpoenix se quedó atrás para ganar tiempo. Para un observador no afiliado, debe haber parecido una elección cruel, como si yo estuviéramos perdiendo para salir adelante. Sin embargo, no tenía intención de sacrificar a nadie. ¿Por qué? Con tus poderes, los números del enemigo probablemente trabajarán a tu favor. De la extraordinaria habilidad de Lizard, que había dominado en un hechizo original. Cualquier oponente que tocara su masa se vio obligado a obedecerlo, y el arma también aumentó enormemente su fuerza. Pero eso no fue todo. Aquellos que habían caído bajo el hechizo de Lizard también podían vincular a otros a su voluntad. Con esta técnica, los números del enemigo se convertirían en una responsabilidad. Aún así, había riesgos involucrados. ¿Funcionaría el poder de Lizard incluso con los habitantes muertos del inframundo? También había preocupaciones adicionales, por lo que era arriesgado quedarse con él. Así que tuvo que luchar solo. Ahora ve. Yo me ocuparé de esto. No hay lugar para ti aquí, dijo Lizard con calma. Sentí la fuerza de su determinación cuando nos dio la espalda. Esta no era la resolución de un hombre que estaba resignado a la muerte. Era la voluntad de un hombre que tenía esperanza, que iba a hacer lo que fuera necesario para luchar contra esta situación y sobrevivir. Decir algo a un guerrero en ese estado sería de mala educación, y no fui el único que pensó eso. Démonos prisa. Sí, de hecho. Bastante. Correr. Correr. Todos corrieron hacia la grieta. Para nuestro objetivo. Para salvar a Irena, para salvar al mundo. Incluso cuando escuchamos los intensos sonidos de batalla detrás de nosotros. Interludio, el monstruo inmortal y un sueño fugaz. 2. Él está cerca. Mientras flotaba en el espacio en blanco puro, Irena sintió repentinamente que alguien se acercaba. Es Aard se está acercando. Afirmativo. Actualmente han atravesado la primera área. Se están acercando constantemente a nosotros, respondió Calmia con frialdad. Mientras flotaba en el vacío. No había ningún sentido de urgencia en su tono. Tampoco hubo ningún cambio en sus rasgos inexpresivos. Irena frunció el ceño ante la calma antinatural. Oye. Somos enemigos. ¿Verdad? Afirmativo. Entonces Aard y los demás que vienen por aquí son malas noticias para ti. No. ¿Por qué estaba tan poco afectada? Calmia sacudió la cabeza de un lado a otro. Negativo. La situación actual se encuentra dentro de los parámetros esperados y no es una situación considerada de riesgo. Ya he dado cuenta de que se acercan y chocan con Al. Solo sentiría peligro. Mientras hablaba, Calmia giró lentamente la cabeza y enfocó sus ojos en el rostro de Irena. La mirada de la belleza con forma de muñeca fue suficiente para que Irena se sintiera incómoda. Abrió la boca para cambiar de tema y ocultar que estaba sonrojada. ¿Qué? ¿Tienes algo contra mi cara?
Calmia negó suavemente con la cabeza. Su largo cabello blanco y sus reflejos rojos ondulaban junto con sus movimientos. Luego pasó varios largos momentos mirando a Irena. Solo sentiría peligro si eliges no salvar a Al. Irena sintió una vigorosa agitación de ansiedad y miedo cuando Calmia desvió la mirada hacia abajo. Estaba claro que Calmia amaba profundamente a Alberto. Por eso, no sé cómo poner esto. Pero tienes una tendencia a no mostrar tus verdaderos sentimientos, ¿no es así? Calmia probablemente realmente quería que Irena salvara a Alberto. Sin embargo, eso no fue suficiente para aclarar la duda que persistía en la mente de Irena. Quiero decir, ¿por qué soy yo de todos modos? Eso es. Justo cuando Calmia estaba poniendo su explicación en palabras, el espacio en blanco puro comenzó a transformarse nuevamente. Los colores invadieron el reino en blanco y rápidamente comenzaron a extenderse. Era como si un pincel invisible dibujara sobre un lienzo en blanco. Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, Irena ya estaba allí. Una habitación de piedra. Parecía que era una continuación del recuerdo anterior. Fue inmediatamente después de que Lúmanas, uno de los dioses malignos, y la hermosa mujer carmesí, tomó a Alberto como propio. Parecía que Irena y Calmia iban a seguir sus recuerdos después de ese momento. Quizás fue porque esta era la segunda vez, pero Irena pudo ver la escena tomar forma con más calma. No aceptaré ninguna solicitud tuya para devolverlo. La mirada carmesí de Lúmanas se movió de Alberto a una figura diferente, Mephistoiu. Peor. Una pequeña sonrisa jugaba en sus hermosos pero impíos rasgos. Está bien. Eso nunca sucederá. Este chico es tuyo desde ahora hasta la eternidad. No solo su cuerpo, sino también su corazón. Un destello malicioso brilló en sus ojos dorados. Fue inquietante. Era el tipo de mirada que inspiraba odio por su mera presencia. Parecía que el joven Alberto sentía brotar las mismas emociones. Sé feliz. No es que puedas entenderme. Después de todo, nunca te enseñé a hablar. Sí, a Alberto le faltaba el concepto del lenguaje y no podía comprenderlo. ¿Qué decían los demás? Sin embargo, logró deducir la intención del hablante, independientemente. El Mefisto sonriente era angelicalmente hermoso, y su voz sonaba como un ronroneo seductor. Sin embargo, Alberto descubrió que todo eso solo envió un escalofrío de disgusto por su columna vertebral. Para Alberto, Mefisto siempre había sido una presencia repugnante. Solo verlo avivó sentimientos de odio, las emociones oscuras se arremolinaron en su pecho. Había una necesidad de destruirlo. Pero algo sucedió antes de que Alberto pudiera actuar sobre ese impulso. ¿Nos vamos? Los dedos pálidos y delicados de Lúmanas alcanzaron suavemente las manos de Alberto. Los dígitos largos y delgados se cerraron alrededor de su pequeña palma. Hacía calor. Nunca antes había sentido tanto calor. Las manos que lo habían tocado siempre habían estado frías. No habían infligido nada más que dolor. El contacto de Lúmanas fue reconfortante. El impulso de matar al diablo se disipó, y el paisaje alrededor de Alberto cambió rápidamente de una prisión de piedra estéril y tenuemente iluminada a las torres resplandecientes de una gran ciudad. El niño ahora estaba junto a Lúmanas en una calle llena de gente. Bienvenido a mi capital, Gladsheim. Las palabras de bienvenida no se registraron en los oídos del chico.
Eso era comprensible. El mundo de Alberto desde su nacimiento había sido esa prisión de piedra. De repente, el mundo había explotado en tamaño frente a sus propios ojos. Todo lo que vio era nuevo. El aire en sí era una experiencia novedosa. Incluso si hubiera sabido todos los idiomas del mundo, no habría podido describir cómo se sentía. Alberto miró con los ojos muy abiertos, abrumado por la vista. Y no fue él único que reaccionó de esa manera. Al igual que él, Irena miró a su alrededor sorprendida. H. Calmia. Esta ciudad. Un dios maligno la gobierna, ¿verdad? Afirmativo. Ella no podía creerlo. Para Irena, que nació en la era moderna, la imagen de los lugares gobernados por los dioses malignos siempre había sido la de una distopía infernal. Una tierra donde los demonios azotaban a sus esclavos humanos mientras las calles estaban llenas de cuerpos de inocentes. La vista ante ella era una completa contradicción con esa idea preconcebida. Todos están viviendo una vida normal. Las expresiones de los peatones. Los rostros de los comerciantes al frente de sus puestos. Todos estaban felices y enérgicos, sin rastro de dolor o sufrimiento. Irena lo habría entendido si todos fueran demonios, pero la mayoría de los que vio eran humanos, elfos, enanos, medianos y orcos. Todos los pueblos del mundo vivían como iguales. Es completamente diferente de lo que me enseñaron. Las conferencias de historia siempre habían descrito escenas que eran exactamente lo contrario de esto. Los dioses malvados y los demonios eran los enemigos jurados de la humanidad. Todo el mundo había creído tanto. Sin embargo, la realidad. Las criaturas que describes como dioses malignos. En ese momento, eran conocidos como los externos. Cada uno tenía sus propias personalidades individuales. Era cierto que muchos de ellos odiaban a la humanidad y la oprimían. Pero algunos amaban a la humanidad y eran amados a cambio. Lúmanas fue uno de los más notables de estos últimos. Calmia parecía ligeramente orgullosa de ese hecho. Todos la adoraban. Humanidad, demonios, no importaba. Era imposible de creer. Pero... señora Lúmanas, qué momento tan perfecto. Acababa de sacar mis panes del horno, por favor, tome uno. Mis agradecimientos. Pero te agradecería que también pudieras proporcionarle uno a este niño. Por supuesto. El panadero no entregaba los productos porque estaba intimidado. Más bien, se había esforzado por acercarse a Lúmanas y ofrecerle sus bienes. Por su propia voluntad. Eso era algo que uno solo hacía si respetaba a la persona, y no estaba solo. Saludos, señora Lúmanas. Estás tan hermosa hoy como siempre. El niño está contigo, es tuyo. ¿Quién es el padre? Bueno, digamos que es alguien que todos conocen. Mientras estaba en la calle, gente de todos los estratos sociales, ricos y pobres, nobles y comunes, se acercaban para hablar con ella. Oh, señora Lúmanas. Ven a jugar con nosotros. Me alegra ver que todos ustedes son tan enérgicos. No eran solo los adultos, tampoco. Los niños también se acercaron a ella. De buena gana. La sonrisa inocente que mostró a los niños era la de una diosa, difícilmente el tipo de cosa que se espera de un dios maligno. ¿Cómo pongo esto? Parece una mujer realmente genial. Lúmanas de hecho merece ser considerado como tal. Ha habido pocos
gobernantes en la historia tan queridos como ella. Ella era una persona digna de ser mi portadora. La última oración de Calmia fue ahogada por las enérgicas voces de la gente de la ciudad, pero Irena no le prestó atención mientras observaba las escenas en la ciudad. MMPH. Alberto hizo ruidos al azar ante la escena que se desarrollaba frente a él y ante la calidez de las miradas de las personas a su alrededor. ¿Qué era este sentimiento? No lo sabía, pero no le disgustaba. Era reconfortante. Me alegra ver que apruebas mi ciudad. A partir de hoy, esta es tu casa. Olvida tu pasado y deja que esta tierra te nutra y te eleve. Lumanas. Acarició suavemente la cabeza de Alberto con una expresión de cariño maternal. Su compasión derritió el hielo que se había apoderado del corazón de Alberto, y estaba a punto de sonreír por primera vez en su vida. ¿Cuándo? ¡Sra! Un silbido aterrador sonó en medio de la calle. El ruido estaba completamente en desacuerdo con el día brillante y agradable. Al momento siguiente, algo atacó desde arriba. Cuidado. Lumanas recogió el pequeño cuerpo de Alberto y saltó a un lado. Inmediatamente después, llovieron golpes de cuchillas en donde los dos habían estado parados un segundo antes. Un par de espadas curvas dibujaron arcos fluidos en el aire. Se sumergieron con tanta fuerza que habrían cortado fácilmente el cuerpo, incluso de un dios maligno. Para el joven Alberto, la situación parecía tensa. Hombre de las motas grises en el pelo era peligroso. La aguda mirada que dirigió a Lumanas estaba llena de una hostilidad salvaje y depredadora. Alberto fue impulsado por la necesidad de hacer algo. Dejó escapar un grito ante el repentino escalofrío que sintió por detrás. Ni un instante después, una masa gigante se acercó a la cabeza de Lumanas, azotando el aire. Un martillo de guerra. Aunque había sido balanceado sin piedad, nunca encontró su objetivo. Lumanas soltó una risita divertida mientras se hacía a un lado. Martillo de guerra cortó el aire vacío, pero no había forma de detener su impulso y su pesada cabeza golpeó el suelo. Mientras gigantescos bloques de piedra se esparcían por el aire, Lumanas le habló con calma a Alberto. Escúchame. No debes mover un músculo. El niño no entendió las palabras. Sin embargo, todavía entendía lo que ella estaba comunicando. Después. ¿Jugamos? Los rasgos divinamente hermosos de Lumanas de repente adquirieron la intensidad de un asesino furioso. Luchó totalmente desarmada. Confiando únicamente en su propio cuerpo, Lumanas se acercó al oponente más cercano. ¿Podría el hombre gigante que había balanceado su enorme martillo de guerra mantenerse al día? Lumanas se movió tan rápido que los que estaban mirando tuvieron que preguntarse. Ella era rápida como un rayo. Lumanas cerró la distancia en un instante y soltó un golpe inevitable. Nadie, ni Alberto, ni Irena, podía decir dónde había golpeado la mujer o cómo. Todo lo que sabían era que el hombre gigante fue lanzado por los aires.